Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Arturo Zúñiga, médico pediatra de CEPAN. En esta ocasión vamos a tocar un tema de gran interés. Porque es una enfermedad de alguna manera conocida poco o rara, debido a que la incidencia que se presenta en nuestros niños pues, sigue siendo muy baja a lo que se reporta en general en todo el mundo. Esta enfermedad se conoce como enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad conocida como de las vasculitis, que es una enfermedad autoinmune, es decir, el cuerpo hace la misma reacción contra ciertas estructuras que se conocen como arterias. Esta vasculitis es conocida también como una vasculitis de pequeños y medianos vasos. Es decir, puede afectar vasos del ojo, vasos del corazón, vasos del intestino. Entonces, esta enfermedad se describió por primera vez en las décadas de los 60 por el doctor Kawasaki, pues de ahí que viene su nombre, de enfermedad de Kawasaki. Y la característica principal de esta enfermedad es que aunque la vemos en general en varios grupos poblacionales de la pediatría, sí hay un cierto grupo o sector de la pediatría que es el más afectado. Generalmente ocurre en niños menores de 5 años, pero el grupo más frecuentemente afectado es de los 18 meses hacia los 3 años. Entonces, esos niños son principalmente los afectados. Y la característica principal de la enfermedad de Kawasaki es que los distingue la fiebre de difícil control o de alto grado. Ese es el síntoma cardinal. Existen muchos síntomas asociados a la enfermedad de Kawasaki, además de la fiebre, que como criterio debe cumplir más de 5 días con fiebre. Posteriormente, el niño puede presentar las siguientes manifestaciones. Y con 4 o más de estas siguientes manifestaciones que les voy a mencionar, se puede hacer el diagnóstico de la enfermedad solo con el aspecto clínico. Aunado a la fiebre, el niño tiene la presencia de úlceras bucales con gran inflamación de la lengua o grietas en los labios. Generalmente son poco dolorosas o indoloras. Aparece también una conjuntivitis, es decir, una inflamación muy importante de los ojos y característicamente, a diferencia de las conjuntivitis infecciosas, las conjuntivitis de la enfermedad de Kawasaki no tienen secreción, es decir, no hay nada de lagañas, por decirlo así. Es una conjuntivitis muy importante con gran inflamación de los ojos. Además de estos síntomas, aparecen también ganglios, que ese es uno de los criterios principales dentro de la enfermedad de Kawasaki. Ganglios son estas bolitas que pueden tocar a veces en el cuello de sus hijos, que rebasan más de 1,5 centímetros de diámetro. Son generalmente indoloros también, o los pueden tocar y al niño no le duelen. También tienen manifestaciones cutáneas, es decir, tienen ronchas, por decirlo así. Son llamadas máculas, son lesiones perfectamente bien delimitadas, como una roncha, como de una picadura de un insecto, o que pueden además extenderse en distintas partes del cuerpo. Generalmente empiezan en el rostro y en partes muy grandes del cuerpo, es decir, pueden pasar en el tórax y en las extremidades. Junto con las lesiones cutáneas, también pueden tener, aunque son un poco menos frecuentes, manifestaciones de molestias gastrointestinales, dolor abdominal, pueden tener dolores articulares o la presencia de inflamación de alguna de las articulaciones. Y otro de los criterios muy importantes es la presencia de cambios en las extremidades del niño. Pueden lucir hinchadas o edematizadas, tanto palmas como plantas, y generalmente ubicadas en las partes de las palmas y plantas de los pies. Esta inflamación también es indolora o puede lucir como excesivamente enrojecido, por decirlo así. Entonces, sumando a la fiebre y 4 de estas siguientes manifestaciones, podemos hacer el diagnóstico final de una enfermedad de Kawasaki. Cuando sospechamos que el niño tiene el diagnóstico de esta enfermedad, es importantísimo revisar el corazón de estos pequeños.
¿Por qué? Porque la enfermedad de Kawasaki, como les mencionaba al principio, es una vasculitis que puede afectar distintos vasos sanguíneos, incluidos los vasos del corazón. Característicamente, vemos en el ultrasonido o ecocardiograma en el corazoncito inflamación de las arterias coronarias del corazón. Esta inflamación se conoce como aneurismas coronarios, que pueden ser sumamente peligrosos porque pueden provocar la ruptura del aneurisma y la muerte de algunos niños. Ese sería como un escenario catastrófico, por decirlo así, dentro de la enfermedad de Kawasaki. Pero tienen otras manifestaciones, tienen también cierta inflamación alrededor del corazón, que se conoce como derrame pericárdico. Los podemos observar como con agüita en todo alrededor por la inflamación propia del corazón. Originalmente el doctor Kawasaki la describió más bien como una vasculitis ubicada en las arterias del corazón. Entonces, es más una lesión aneurismática en las arterias coronarias. Recordemos que pues, hay dos ramas de las arterias coronarias, la rama derecha e izquierda, y puede afectar por igual